Regresamos en Mamá por Siempre y vamos a ver y estudiar un poco cuáles son esos componentes psicológicos que influyen en la obesidad con nuestros hijos. Tenemos la visita de Daniela Brahim, psicoterapeuta. Bienvenida, Daniela. Gracias, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra casa, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué significa la comida? ¿Qué significado debería tener el alimento para nuestros hijos? Vivimos en una sociedad en donde la comida recorre todo. O sea, recorre las reuniones familiares, recorre el colegio, la lonchera, y muchas veces es mal usada. O sea, que ¿Por qué mal usada? Porque a veces los padres, para premiar a los hijos, les pueden dar un chocolate, o cuando se portan mal los hacen comer cosas que no les gustan, y la comida, en vez de ser algo que nutre, se vuelve un condicionante de otro tipo de cosas. Entonces pasa por ahí el decir, bueno, la comida tiene otro significado más allá del cuerpo. O sea, claro. Puede ser un agente neurótico también la comida. Sí, y puede ser algo que calma también. O sea, existe inclusive en el cerebro comidas que calman más, como los carbohidratos y los chocolates. Entonces sí tiene todo un componente físico el hecho de que comer calma angustias, ¿no? Y en los niños funciona igual. Y que un niño se acostumbre a comer cosas que para calmar ansiedades o para contestar a los padres o cosas por el estilo genera un patrón de conducta, ¿no?, que podría llevar a la obesidad. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de poder conducir a nuestros hijos y alejarlos de este síndrome de obesidad que se ve tanto, ¿no? Se ve muchísimo actualmente, ¿no? Digamos, no tanto en nuestro país, pero en otros países sí, realmente la obesidad es gigante, ¿no? Más que solamente, o sea, patrones de conducta, es como que sí, de vez en cuando uno puede comer un chocolate, de vez en cuando uno come una hamburguesa, pero es que no tienen que estar relacionados con premios o con castigos, o solamente las reuniones familiares tienen que ser con comida. Es como que la comida es algo más, no tiene que ser lo principal. Estamos en el Perú y nos encanta comer, eso nos encanta comer, es muy complicado. Claro, tenemos pero la lengua así adiestrada para las papilas, para sentir gustos diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos ese teorema? Creo que es el punto de saber que la comida hasta cierto punto es buena. O sea, y que no sea usada como una recompensa. Lo haya, cada vez que te portas bien te compro un chocolate. Y que comemos para vivir. Exacto. Y no para, aunque vivamos en el Perú. Hay momentos en donde la comida deja de nutrir, como las personas obesas, y se vuelve un factor de riesgo de muerte. Entonces es como que no llegar a ese extremo, no llegar a que después un chocolate sí sea un problema. Ya. Entonces tomarlo como algo natural, no como un medio de coerción o no como un medio de premio. Perfecto, eso está entendido. Ahora tengo a mi hijo que ya está siendo obeso y que tiene compulsión para comer. ¿Cómo lo ayudo desde la casa antes de ir a una terapia? O sea, ¿cómo lo ayudo para contener eso? ¿Cómo le distraigo? ¿Cómo haría? Es mucho ver cuándo es que come. O sea, cada persona es un mundo totalmente diferente, y por ejemplo algún niño que está estresado con las tareas necesita comer antes de hacer tareas, o un niño que tiene mucho miedo a los exámenes siempre está con un chocolate en la mano o con un caramelo en la mano mascando algo. Entonces es cuestión de observar a cada hijo y ver, bueno, qué está pasando acá, en qué momento come más, si repite o no repite, y cómo sean los patrones de conducta alimenticia en la casa también, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos, no? Exacto. Las mamás italianas, cuando uno entra a su casa, le dice, a mangiato, lo primero, y te ponen los tallarines. O sea, también depende mucho de las tradiciones, sí, ¿no? Muchísimo. Porque aparte antes se consideraba que si no estabas más o menos llenita estabas enferma. Y ahora tenemos que ser los más flacos para estar sanos. Tampoco tanto, la cosa es mantener un peso bueno y por mantenerlo, no es morirse de hambre tampoco, ¿no? Es como que el peso que uno llega y mantenerlo bien ahí, ¿no? Con ejercicio. Y cómo no crear también una obsesión por el peso, que es lo que es el signo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, hay que cuidarse, y lo sano también se vuelve una compulsión, por lo tanto también se convierte en una tara en la mente. Es que ahí también la comida está mal usada. La comida está siendo vista como que la comida sana es la que te baja de peso, cuando en verdad es todo un hábito de vida, de ejercicio, de cuidados, que no es solamente el brócoli que comes o la sacarina que pones en el café. O sea, es todo un hábito de vida. Ahí es donde la comida cobra otros significados mucho más allá de solamente el alimento, ¿no? Claro. O sea, nuestro acercamiento a la comida debe ser también una base de un sentimiento relajado hacia la comida. Yo creo que eso es importante, porque si nosotros estamos relajados ante la comida, no va a haber ni obsesión por estar flacos, ni exceso de alimentación. Es una cuestión de equilibrio, o sea, equilibrio en todo sentido, y saber por qué comemos. Porque muchas veces comemos no porque tenemos hambre, sino por el antojo, por la angustia o por el estrés. Por costumbre, porque es la hora de comer. También.
A veces también los padres quieren ver a sus hijos gorditos y hacen, creo, exceso en la alimentación, ¿no? O sea, les pone demasiada comida como para el volumen del tamaño, comen como grande. Por eso es que cuando ya una persona está obesa, el trabajo no solamente es de ejercicio, es una cuestión nutricional, una cuestión psicológica y una cuestión de hábitos alimenticios, ¿no? De cambio de hábitos alimenticios en casa. Porque vemos también, Daniela, que mucha gente los operan con la banda gástrica, pero eso es un desorden mental, psicológico, y siguen comiendo, o sea, con esa velocidad que tenían, o sea, el deseo siempre queda latente de no saciarse. Por eso tiene que ser interdisciplinario, por eso pensar que la obesidad solamente es una cuestión nutricional es limitar el tema, o sea, es saber, la banda gástrica igual genera cambios, o sea, por ejemplo, hay estudios que te dicen que después de una operación de banda gástrica, la persona no necesariamente se reconoce en el espejo, porque no sabía exactamente qué le iba a pasar o ya se acostumbró a estar de esa manera. Entonces también genera una cierta depresión y genera otros síntomas que al ser tratados un antes y un después de la operación es mucho más exitosa y previene recaídas, ¿no? Ahora, ese ansia, esa cosa que no se llena, que se da en los niños también, es una ansia de otras cosas, es un vacío que quiere llenarse con alimentos, un vacío, una ausencia de plenitud, de satisfacción, pero es otro tipo de necesidad de hambre que tienen, ¿verdad? Y por eso en la obesidad también se habla de una cierta adicción, una adicción sin droga, adicción a la comida, porque se usa más o menos de la misma manera. Como el alcohol, igual. Uno está estresado, está preocupado, come algo y se calma. Uno está preocupado, se toma una cerveza y se calma. Entonces, ¿qué tanto se habla también de ya las personas obesas una adicción a la comida? O sea, inclusive en términos neurológicos, calma. O sea, calma genera placer, que es lo mismo que genera una droga. Y todo eso, ¿no? Exacto. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué último consejo le das a las mamás? En verdad el observar, el no tomar las cosas por sentado de un dulce siempre es para premiar, sino como que realmente ponerse a pensar qué significado de la comida le están dando sus hijos o qué significado de la comida tienen ellos. O el exceso de grasas, ¿no? Porque a veces yo veo el dulce, bueno, ya, ¿cómo le vamos a decir que no? Si nosotros también hemos comido un poco de azúcar, pero por lo menos no ir tanta la cantidad de comida rápida con exceso de grasas que hay. El asunto pensar no es un poquito más. claro, no es no ir nunca, es ir de vez en cuando. La cantidad de ingesta. No es prohibir, es sencillamente regular. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ti. Un placer tenerte Igual. aquí. Gracias. Regresamos.